Tenemos un compatriota argentino presente en Venezuela que nos va a ayudar y nos va a contar un poco cómo se han vivido estos días en la República Bolivariana de Venezuela. Si querés saber de quién se trata, mirá. En Argentina hay toda una especie de bomba atómica mediática, incluso hasta los medios que se dicen progresistas, hablando prácticamente del régimen chavista. Son como dos mundos paralelos. Lo que sucede dentro de Venezuela es una cosa, lo que sucede hacia afuera es algo totalmente distinto. Hicimos un trabajo, digamos, contrahegemónico porque desde el exterior prácticamente se calificaba a Venezuela como si estuviera viviendo una guerra civil, prácticamente como si fuese en Yemen. Continúa la rumba en Venezuela por Año Nuevo. Así que, bueno, esto es Venezuela, muchachos, ¿qué quieren que le diga? Si no, que no le guste, que no le gusta, pero esto es Venezuela. Venezuela, al tener la reserva de petróleo más grande del mundo, estamos hablando que la próxima redistribución de energía a nivel mundial, con los BRICS por un lado y con el viejo orden mundial que se está cayendo por el otro, bueno, es un enclave fundamental a nivel mundial. Estados Unidos lo sabe, además está a 4 días del petróleo de Estados Unidos. Así que por eso está pasando lo que está pasando. Y ya estamos en conexión con Venezuela. Del otro lado está nuestro querido Diego Iturzarri, mucho mejor conocido por ustedes como Diego en la Lucha, comunicador, influencer y muchas otras cosas más que seguramente vamos a develar en los próximos minutos. ¿Cómo estás, Diego, querido? Hola, Daniel. Realmente muy feliz de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Bueno, Diego, a ver, estás en este momento en Caracas, has presenciado los acontecimientos de las últimas semanas, la asunción de Nicolás Maduro, pero también has vivido todo el proceso electoral y varios procesos. Me gustaría que le cuentes a los que nos están viendo cómo surge este amor por Venezuela, estas visitas que han sido varias, tu estadía en este momento donde estás instalado allá, cosa que a esta altura algunos dicen que ya sos un venezolano más. Sí, más o menos, así me dicen. Me falta el acento nomás, que está difícil tratar de que salga de forma natural. Pero bueno, para hacerla corta, resumir, todo esto comienza en 2019. Bueno, yo estoy ya casado con una venezolana, estoy ya hace más de 10 años. Y cuando vengo a hacer turismo en 2019, yo ya había venido otros años también, 2016, 17, 18, o sea que yo la crisis más profunda también estuve acá, la vi, la presencié, o sea nadie me va a venir a echar ningún cuento, como dicen acá. Y bueno, 2019, con el juramento de Guaidó y toda la información y el bombardeo mediático a nivel internacional que estaba sucediendo, que agrandaba de una manera exponencial la crisis, que si bien existía, por supuesto, producto de un montón de cosas que quizá ahora hablemos, sanciones, etcétera, no era de la magnitud que decían, porque acá prácticamente estaban diciendo que había una especie de conflicto prácticamente militar, que esto parecía Yemen o Haití, y no era así, para nada. Y por lo tanto, como turista me puse a filmar la realidad cotidiana, la que yo veía acá en Caracas y en otros lugares también. Y eso produjo, digamos, un impacto a nivel mundial muy fuerte, porque en ese momento no había nadie mostrando lo que sucedía acá, en medio de la hecatombe, y se hizo viral en todo el mundo, literalmente, por Twitter y Facebook especialmente. Fue muy fuerte. Así que bueno, una de las cosas que lamento era no haber aprendido en ese momento, ¿no? A usar bien las redes sociales, porque hubiese sido mucho más grande todavía el impacto. Pero bueno, fue muy, muy fuerte eso también. Pero ahí comenzó todo, digamos, y este contraste tan fuerte entre la información hegemónica y la realidad que yo veía hizo que, bueno, me dé esa impotencia y esa bronca que uno le genera el grado de mentira tan atroz, y por lo tanto dije, listo, o sea, esto es lo mío, vamos a empezar a informar y vamos a empezar a mostrar la realidad. Y bueno, por supuesto el encanto del pueblo venezolano, etcétera, uno lo va enamorando y generó este vínculo estrecho con Venezuela. Podríamos decir que sos la pesadilla de aquellos que están todo el tiempo diciendo, andate a Venezuela. Ah, no, eso seguro, porque además en esa época, ahora no lo he hecho en este viaje, pero he filmado muchas cosas, pero no lo he hecho con tanto ímpetu, pero esa vez, y fui a hospitales, en plena crisis a hospitales, fui a barrios populares como el Valle, San Agustín, etcétera, fui al metro de esa época también, fui a mercaditos, fui a todos lados, mostrando lo que supuestamente
informaban desde afuera de que era algo absolutamente imaginable, marginal, que no podías ni caminar, etc. Obviamente todos los parámetros sociales han mejorado mucho ahora, ¿no? Que eso hay que decirlo, y la seguridad muchísimo también. Bien, nunca me pasó nada, ningún episodio de violencia en la calle, vi tampoco ni nada, pero es verdad que la sensación de seguridad es muchísimo más grande ahora. Diego, Cristian Arias te saluda. Yo te quería preguntar precisamente por eso. Sabemos que hubo una fuerte inflación, incluso los más técnicos hablan de que llegó a haber una hiperinflación en Venezuela, como que la economía había sufrido grandes embates producto de lo que vos mencionaste, las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, que resumimos como bloqueo económico. ¿Qué diferencias ves entre esas primeras visitas que tuviste a Venezuela y lo que encontrás hoy? ¿Cómo se vive la Venezuela de hoy en ese contraste? ¿Ha cambiado, mejoró la economía en la actualidad? Sí, no, el contraste es enorme. Si bien en esa época del 2016 hasta ahora, uno iba, por ejemplo, a centros comerciales y veía todos los comercios abiertos, algo que yo mostré en esa época porque claramente dejaba notar esto de que había una crisis artificialmente creada, porque ni Samsung ni muchas otras marcas se iban del país y nadie, ningún empresario que piense que esto puede acabar pronto o que piense que no va a haber ganancia, digamos, se queda. Entonces eso daba que pensar, porque además aguantaban el personal. Entonces se notaba que había como una especie de limbo en donde estaban especulando a ver qué hacían, ¿no? A ver si se caía el gobierno, no se caía el gobierno, etc. Eso se veía, se palpaba, pero igualmente el nivel de consumo que había en esa época, que si bien especialmente en las fiestas igual se llenaban los centros comerciales con hiperinflación y todo, porque había una hiperinflación indudablemente, ahora es impresionante, realmente hay que decirlo, es impresionante el nivel de consumo en centros comerciales, en la calle, el nivel de inversión se ve en la calle, se ve la cantidad de negocios abiertos, uno viniendo de 2016 hasta acá y recorriendo las zonas, va viendo, ese negocio es nuevo, el otro también es nuevo, mirá esa agencia de auto, mirá esa marca que llegó, o sea, se ve en todos lados el crecimiento económico, se palpa, se ve y la sensación de, como yo mencionaba recién, de seguridad es mucho mayor, porque antes uno caminaba por la calle, incluso zonas como Chacao, que es una zona clase media, que bueno, Dani conoce, Plaza Altamira, toda esta zona que es clase media, ya cuando el sol se escondía, estaba oscuro, algunas luces que no se arreglaban, típico efecto de una crisis económica fuerte, ¿no? Como todo de a poco se va echando, entre comillas, a perder. Y ahora no, ahora está todo con luces, hay mucha gente en la calle ya haciendo... ya en altas horas de la noche, no como Buenos Aires, esta ciudad que nunca duerme, pero acá en Venezuela, que no es como Buenos Aires, ya se ve más gente en la calle caminando, yendo a comprar a la farmacia, supermercados que están 24 horas abiertos, o sea, no se nota la inseguridad, la gente dentro del metro, incluso con el celular, todos con el celular en la mano, en la calle también y de noche. El metro incluso de Caracas ha mejorado muchísimo, 2017, 18, 19 se notaba como venía abajo, andaba el metro y era gratuito porque la gente no tenía cómo pagarlo, una realidad, y la gente andaba gratis en el metro, pero bueno, era difícil sostenerlo, por supuesto. Ahora muchas estaciones del metro han sido refaccionadas, falta mejorar la periodicidad del metro, eso es una realidad, a veces tarda un poquito, y quizás el funcionamiento del metro a veces que tiene que frenar a mitad de camino, por se ven algunas cuestiones y seguir luego acelerando, pero estoy hablando de detalles. El mejoramiento es exponencial y por lo visto, según perspectivas de revistas, de portales especializados como Bloomberg, Venezuela va a seguir creciendo. A ver, un problema estructural de Venezuela que le pasa a todos los países que de repente se dan cuenta o descubren que tienen reservas en recursos muy cuantiosas, es que siempre se cae en la tentación o en ir resolviendo de solamente depender de la explotación de este hidrocarburo, en el caso de Venezuela, y el petróleo. Y yo me acuerdo incluso críticas de aquellos sesudos que gobernaron Venezuela durante décadas y nunca hicieron nada, porque la onda era sacar todo el petróleo posible para regalárselo a los gringos.
Y después decían, no, Chávez no supo hacer que Venezuela se diversificara y por eso estamos atravesando esto y bla, bla, bla. Bueno, después de estos años durísimos que vos estabas planteando, de mucho sufrimiento, de un bloqueo que hizo que Venezuela tenga que hacerse cargo y resolver la vida de todos los venezolanos con el 1% de las rentas petroleras con las que estaban acostumbrados a manejarse, vino este golpe durísimo que termina obligando a Venezuela a la famosa diversificación. Hoy tenemos un país que produce prácticamente todos los alimentos que consume. Y esto lo pone en un lugar muy, pero muy diferente. Sí, totalmente. De alguna manera las crisis son oportunidades para crecer. O sea, por un lado, una crisis de la magnitud que vivió Venezuela, digo vivió porque ya la crisis no está, es un momento donde literalmente te pueden terminar invadiendo o terminar en una especie de guerra civil o si el gobierno tiene la frialdad necesaria, que la tuvo, poder llegar justamente a reinventarte, que eso es lo principal. Hay que decir que en la época de Chávez, cuando se intentó la reforma constitucional, que Chávez no alcanzó los votos, hubo un bombardeo mediático importante poniéndole medio a la población, algo lo cual todos nosotros ya sabemos y estamos acostumbrados a ver. No se pudo reformar la Constitución y en ese momento Chávez, esa reforma constitucional tenía que ver con esto, ¿no? De diversificar la economía, de tratar de evitar los monopolios, etc. No se pudo. Ahora Nicolás Maduro con la crisis lo pudo realizar. Recordemos que, por ejemplo, está la ley antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales, cosas que tienen que ver con proteger al inversionista, ¿no es cierto? La zona económica especial es como hace China, ¿no es cierto? En China, ¿no? Que tiene que ver con impuestos más bajos, etcétera, condiciones que favorezcan la inversión. Pero en este momento sí, hay una sustitución de importaciones, más del 70% de los medicamentos a nivel nacional son producidos acá, prácticamente el 100% de los alimentos también, cosa que es muy importante. De hecho, hace poco Lorenzo Mendoza, uno de los apellidos oligárquicos más fuertes, más importantes, ¿no? Históricos de Venezuela, de la época de la colonia estamos hablando, se quejaba, él es dueño de la empresa Polar, dueño de fabricación de alimentos, especialmente de la famosa harina pan, que es imprescindible para el venezolano para elaborar sus famosas arepas, se estaba quejando porque había muchas marcas que competían, esta gente que tanto habla del libre mercado y del capitalismo, cuando aparece gente que compite no le gusta, diciendo que no estaba de acuerdo, que había deslealtad, que no puede ser, que había favoritismo y no sé qué, y que está enojado porque hay harina que le están compitiendo a su marca. Y el venezolano está eligiendo harinas más económicas y de la misma calidad. Esto sí es competencia y libre mercado de verdad, y es lo que está sucediendo con muchos productos. Y es genial, lo que está pasando es genial porque que Lorenzo Mendoza se enoje es una muy buena señal. Y eso está sucediendo, así es, con productos, con alimentos, con tecnología, que la crisis obligó a Venezuela a reinventarse y no depender tanto de ser monoproductor, ¿no? En este caso, como decías vos, de los hidrocarburos. Si bien están viniendo inversiones de todo lado del mundo a invertir en la franja petrolífera del Orinoco. Vamos a ver algunas imágenes de la asunción de Nicolás Maduro en su tercera presidencia y nos metemos de lleno en el tema. A ver. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. Y al pueblo me debo. Bueno, a ver, Diego, si nos podés ayudar. Desde acá veíamos en los medios de comunicación todo un relato de que en Venezuela había un clima de tensión donde no se sabía qué iba a ocurrir, donde estaban todos en silencio esperando a ver el desenlace, de que la incertidumbre copaba las calles y si María Corina Machado desayunó un huevo y María Corina Machado llamó a Urrutia, si Urrutia se lavó las axilas, y que Maduro estaba aterrado esperando a ver si María Corina Machado ese día se depilaba o veía una telenovela. Y todo eso fue básicamente lo que nos contaban y lo que vimos fue que asumió Maduro de manera normal. Pero después sale María Corina Machado y habló de que
tuvo que militarizar las calles, de que había toda una Caracas llena de soldados preparados para que salgan las hordas. ¿Podés ayudarnos un poco a separar la paja del trigo de cómo fueron estos días? No, la verdad, bueno, es gracioso porque justo conozco acá un empresario venezolano que él se dedica también a hacer mediciones de cantidad de gente por Google Earth y Google Maps, y él va a las marchas y mide, hace los cuadrantes a través de GPS, etcétera, y te dice aproximadamente cuánta gente real hubo en cada marcha. Él fue a la de marcha que, bueno, que apoyaba a Corina Machado y que ya llamó, ¿no es cierto?, convocó, y calculó aproximadamente 5.000 personas en la marcha de Machado, y en la chavista calculó 62.000. Esos son cálculos hechos bueno, a través de la ciencia, ¿no es cierto? Más o menos. Eso en primer lugar, que ya te da cuenta de que si Edmundo González, el candidato de Corina Machado, ganó por el 70%, como ellos dicen, en sus actas que nunca mostraron, y que hay que creerle a ellos nomás, y a su página web, estamos de acuerdo de que no sé dónde están las millones de personas que están tan mal con la dictadura y que sienten que están en una crisis bestial si ni siquiera puede meter 50.000 personas, metió 5.000. Entonces, claramente en la calle también hay una muestra de desmovilización y de falta de apoyo hacia Corina Machado y los suyos. Realmente en este momento es una muerta política Corina Machado. Y después, bueno, el papelón que hizo tratando de que efectivamente la metan presa para crear alguna especie de, no sé, de explosión, de chispa para que se prenda y que la gente salga a apoyar y que los medios internacionales hagan lo que hicieron pero que no le funcionó. Si no me vienen a ver... Si no me vienen a ver libre, vénganme a ver presa, algo, pero vénganme a ver, decía. Claro, es como la última carta que tenían. De hecho, la propia Corina Machado era la última carta que tenían y no le ha funcionado. Y literalmente, como dice un amigo mío acá, Ennio de Marcantonio, se acabó el antichavismo en Venezuela, desde el punto de vista del fascismo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de esta gente que literalmente lo que quiere son invasiones militares, carcelar mínimo, digo, yo te diría asesinar, porque es lo que han mostrado en la calle a lo largo de los últimos 25 años. Cada vez que convocan, hay gente infiltrada que termina quitándole la vida a gente que es chavista. Eso es una realidad irrefutable. De hecho, ella misma habló de los comanditos famosos luego de las elecciones y felicitando a los comanditos. Los comanditos no eran más que una sarta de terroristas que le pagaban para salir a hacer destrozos y matar gente. Esto en Venezuela parece ya que se acabó. Que si la oposición que queda va a ser una oposición seria, que dé la discusión y que juegue con reglas claras y por lo menos civilizadas, ¿no es cierto? Esto es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cristian? Edmundo González y María Corina Machado hicieron una gran campaña de expectativas sobre el 10 de enero y la supuesta asunción de Edmundo, ¿no? Y creo que, por lo menos en América Latina, ya no diría a nivel mundial, como por ahí sí ocurrió con las elecciones de julio del 2024, los medios de comunicación se concentraron en este supuesto evento, ¿no? Que, digamos, no salió como ellos esperaban. No apareció Edmundo en Venezuela, sino que grabó un video desde el exterior en el cual incluso se tomó la molestia de dirigirse como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a llamar ¿Con a la una autoridad encima? a llamar a yo pienso, o sea, viendo el video y pensando, digámoslo, en la comunicación política, noto que estaba más temeroso que seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero tuvo el tupé, como se dice por aquí, de llamar a esa desobediencia de las Fuerzas Armadas. Vuelve y juega la de un autoproclamado, en este caso, ¿no? Nos rememora a Juan Guaidó. ¿Cómo se puede interpretar esto en la actualidad, ¿no? Juan Guaidó, que terminó viviendo en Miami con una billetera bastante abultada, dejando un saldo lastimoso para la economía venezolana, entregando a empresas como Citgo, incluso Monómeros en Colombia, que logró después recuperarse con la reapertura de la relación binacional entre Colombia y Venezuela. Bueno, en fin, la confiscación del oro que terminó después en Inglaterra. Hoy, ¿cómo quedaría ese papel de un personaje que se autoproclama en el escenario internacional? Bueno, para dar un dato, yo recién acabo de llegar del SAIME,
que es donde se trata todo este tipo de documentos, donde vos pedís la cédula, pasaporte, etcétera, y cuando llegás a las puertas está un afiche, que eso lo mostró Diosdado Cabello en su programa, un afiche donde está la cara del mundo, dice buscado y bueno, y las características, buscado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, así en todos los organismos públicos del Estado. Acá el Mundo González no va a entrar más al país, eso es clarísimo, porque si no va preso. Y él lo sabía, yo creo jugó hasta donde podía jugar. Machado, que literalmente es una desquiciada, está desquiciada esta señora y desesperada. Ya no sabía qué hacer, sabía más ella misma que no se podía presentar. Un Juan Guaidó 2, yo no creo que suceda. Estamos a punto de que Trump también jure como presidente, que ya asuma como presidente. Y la realidad es que por lo visto no se lo nota un Trump con ganas de hacer lo mismo de su anterior mandato, ¿no? Que era un nivel de agresión importante hacia Venezuela. Guaidó fue una decepción. Además, los funcionarios que Trump tenían alrededor, como Bolton, por ejemplo, ya no los tiene. Yo creo que hay señales que tienen que ver con que va a ser más pragmático. Ya dijo se iba a juntar con Maduro. Además, el senador republicano, no recuerdo el nombre, también dijo Trump la intención era juntarse a dialogar con Maduro. Y van a ser más pragmáticos, el petróleo venezolano lo necesitan, un país que consume 25% de la energía mundial, que necesita también para su arsenal bélico petróleo y para todo sostener la calidad de vida, la energía, sus industrias. Sabemos que la energía es lo fundamental para la propia supervivencia del sistema capitalista. No necesitan una Venezuela prendida a fuego. Además, hay que ser sincero, un síntoma de eso son las inversiones como Chevron, ¿no? Que es una multinacional muy grande, petrolera, y otras inversiones también privadas, incluso en el vecino Guyana, también hay inversiones petroleras. O sea, desde el punto de vista geopolítico y pensando en geopolítica pura si llegara a haber una agresión contra Venezuela, Venezuela puede atacar los activos extranjeros en su territorio y en territorio vecino. O sea, no creo que ninguna de esas empresas quiera tener en este momento ese tipo de problemas y que bajen sus acciones tampoco. Así que no veo un escenario de ese tipo. Sí, siempre van a querer molestar de alguna manera u otra, como siempre lo hicieron, pero hasta donde veo está fracturada ya la oposición antichavista pura y fascista en Venezuela, y lo que veo es que cada vez se habla más y en todos lados, ¿eh? En todo el mundo los inversores están hablando de posibilidades de invertir en Venezuela, de todos lados, de Perú, de Argentina, un montón de lugares. Así que no veo un escenario posible como aquel entonces de este personaje tan nefasto como Juan Guaidó, y ojo que no vaya a haber una orden de extradición, no vaya a ser que Guaidó tenga que volver a Venezuela porque Trump no lo quiere en su territorio. Ojo con eso, por algo se están yendo todos a Madrid también, y no ya a Miami como antes. Diego, yo no sé si estuviste siguiendo el caso del gendarme argentino que fue autorizado a ir a Colombia a meterse de manera irregular a Venezuela y que hoy por hoy las autoridades lo han detenido y tiene una causa en Venezuela porque entienden que hay elementos suficientes para investigarlo porque querría o formaría parte de una operación para asesinar nada más y nada menos que a la vicepresidenta de Venezuela. Así es, así se manifestó desde el gobierno venezolano. Propio Diosdado Cabello dio datos acerca de eso. Ahora Diosdado Cabello, ministro del Interior, Paz y Justicia aquí en Venezuela. Y bueno, un gendarme, tengo entendido que no puede viajar así como hacia un país limítrofe, ¿no es cierto? Y más entrando por la frontera de esa manera, es algo que mínimamente genera sospechas, eso hay que decirlo también. Y considerando que, por ejemplo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad con Macri, en su momento Macri queriendo también generar junto a Brasil una especie de invasión militar contra Venezuela, una locura total. Imagínate si Brasil se va a meter en eso, prende fuego mínimo el noroeste brasileño, que además depende de la energía que le manda Venezuela. Sí, yo mínimo una gran sospecha de que algo muy turbio hay con el tema del gendarme, obviamente. Además, cuando sale la supuesta mujer de él acá venezolana, que no hay ni fotos con él, haciendo un show, montando un show claro, diciendo que no aguanta estar en Venezuela, que hace 20 años está encerrada. O sea, ¿por qué mentir de esa manera?
para tratar de dar una supuesta explicación de que su supuesto novio está preso de forma ilegal y que la iba a visitar a ella cuando apareció, y corríjanme si me equivoco, la verdadera mujer de este gendarme en Argentina. O sea, claramente esto es una muestra de la torpeza que han tenido los sectores de ultraderecha para incluso crear un hecho comunicacional, ¿no? Son muy torpes porque las mentiras se caen muy rápidamente. Por más que siempre hay sectores de la población que no les interesa ser convencidos ni persuadidos, siempre van a pensar como piensan y lo único que les importa es el sostenimiento integral de su ego y no sentirse unos tontos. Bueno, la realidad es que aquí en Venezuela el señor está detenido y por lo visto están todas las pruebas necesarias para eso. Diego, recordemos que por una denuncia de Patricia Bullrich, en Argentina estuvo una tripulación completa de venezolanos, más de 3 meses, siendo indagados por un supuesto terrorismo que nunca se comprobó y no hubo ni siquiera un pedido de disculpas. Y se le ha robado un avión a Venezuela. ¿Con qué tupé Patricia Bullrich habla de secuestro? Déjame agregarte este datito de color que es muy llamativo. Acá decían que al gendarme lo picaron fino. Lo hicieron empanadas, lo enterraron 14 millones de metros bajo tierra, ¿viste? Dieron toda una serie de lucubraciones. Entonces, ante tanta fake news, las autoridades venezolanas subieron un video del gendarme paseando en un patio, mostrando que no estaba ni encerrado ni aislado y que estaba bien. Acá llegaron a decir los fanáticos de Patricia Bullrich de que el video estaba hecho con inteligencia artificial, de que le habían reemplazado con CGI las heridas, de que no era ese el gendarme porque nunca un gendarme argentino miraría para abajo, tendría que estar saliendo mirando para arriba, que vos decís, ya la verdad no importa, ya perdimos cualquier tipo de brújula, o sea, cada quien cree lo que se le canta. Sí, sí, absolutamente. Lamentablemente es así y va a continuar siendo así, porque la inteligencia artificial va a generar este tipo de cosas con mayor perfeccionismo cada día más. En cualquier momento va a haber una invasión extraterrestre en el mundo creada con hologramas e inteligencia artificial. La verdad es que ya hoy en día son capaces de hacer cualquier cosa. Y bueno, yo la verdad que la gente que cree estas cosas, yo creo que lo que va a pasar en Argentina con la gente, por ejemplo, que votó a Milei y que todavía lo sigue sosteniendo, es que lamentablemente el nivel de crisis tiene que ser tan fuerte que literalmente se tiene que romper en 1000 pedazos la psiquis por el nivel de sufrimiento para terminar de caer en la realidad, porque la realidad es una, no son 2, 3 o 5, es una. Y esta gente evidentemente vive en una realidad paralela, ilusoria, creada por los medios y creada por su propia necesidad de creer eso para no sentirse idiota, ¿no es cierto? Eso es claro porque ya lo hemos vivido, le dijimos no voten a Macri, votaron a Macri, pasó lo que pasó, ahora le dijimos no voten a Milei, mirá que va a ser lo que dice que va a ser, e igual lo votaron diciendo no, lo voto pero no va a ser lo que dice que va a ser. O sea, sinceramente yo creo que ya una parte del pueblo argentino pareciera tener un grado de masoquismo demasiado grande y que lamentablemente sí hay una fuerte devaluación del peso, entendiendo que la masa monetaria que hay en el país o la cantidad de dólares que hay no se corresponde con la cantidad de pesos, por lo tanto no sé en qué va a terminar esto, pero no lo veo nada bien, no auguro nada bueno para Argentina. Si hay una fuerte devaluación del peso, se va a trasladar a precios que ya de por sí están carísimos y yo creo que puede llegar a haber hasta una hiperinflación en Argentina. Son los más caros del mundo, Diego. No solo que están carísimos. Y ni empecemos a hablar de los medicamentos. Ahora, vos hablabas de la advertencia ante el voto. Yo tengo un ejemplo que es más triste, si se quiere, porque estamos hablando de un país hermano que entre las opciones que había eligió bien, pero el presidente de izquierda de Chile, yo no sé ya cómo definirlo. ¿Escuchá? Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Él se reclama de la izquierda política, ¿no? Diría alguien de izquierda, no me ayudes tanto, ¿no? Más allá de que la izquierda es una especie de referencia más bien de la ubicación dentro del espectro ideológico y habría que ver cuál sería entonces su marco de referencia en
en Chile, sí es interesante pensar qué le diría Boric a, por ejemplo, Salvador Allende, ¿no? Y ahí te pregunto, Diego, ¿le diría este personaje Gabriel Boric a Allende que es un dictador también? Y yo creo que si Allende existiera hoy en día y alguien como Allende fuera presidente de otro país y paralelamente Boric fuera como es el presidente de Chile, sí, le diría que es un dictador porque la agenda del poder real, la agenda de las élites que manejan Occidente y Chile, así lo dictaminan. Boric es lo que es, está lejos siquiera de ser progresista. Boric simplemente es un producto del sistema para mostrarles a los chilenos que, bueno, pueden estar un poco mejor en cuanto a que, no sé, no va a haber tanta represión como un Piñera, pero es lo mismo, es más de lo mismo. La verdad que Boric no se puede ni siquiera comparar con alguien como Allende, alguien que, si bien Allende asumió con no mucho poder, con no tantos votos, un 30% y muchas cosas en contra, hizo lo que tenía que hacer y hasta donde pudo y siguió sus convicciones, sus ideales, y lamentablemente pasó lo que pasó con el Boric. Lamentablemente va a quedar en el basurero de la historia para Chile. Yo espero que el pueblo chileno realmente despierte en algún momento, pero lo veo muy alejado todavía, considerando que el imperialismo anglosionista realmente se da cuenta que está en retroceso en cuanto al bloque asiático, por supuesto, pero no hay que subestimarlo, y Latinoamérica les queda muy cerca a los estadounidenses, por lo tanto el avance se notan las presiones en Lula, en Argentina está Milei, está bien, en Uruguay se acaba de ir el señor derechoso, pero tenemos a Boric en Chile. Tenemos un Perú que sigue siendo un verdadero desastre. En Ecuador, un estado fallido tremendo. En Colombia, un Petro que hace lo que puede con lo que tiene. Un país como Colombia que tiene decenas y decenas de bases militares. En sí mismo vendría a ser una base militar norteamericana Colombia, y con los enormes problemas que tiene con el narcotráfico, que literalmente prácticamente manejan el país. Entonces, lo que quiero decir con esto, que la cosa no está fácil. Lo que quiero decir con esto, que hay que resaltar la importancia de Venezuela como punta de lanza, de Nicaragua, de resistencia cubana y de Sheinbaum en México, que hasta ahora está haciendo las cosas bien, que hasta ahora parece ser que sigue los lineamientos de López Obrador, de AMLO, que eso es importantísimo para seguir manteniendo el caudal de apoyo de la población mexicana, que son los más importantes, y sobre todo mantiene las mañaneras, siendo la comunicación, como sabemos todos los que estamos acá, un eje fundamental en la política, ¿no es cierto? Diego, últimamente se escucha en la prensa progre, en Argentina se conocen como los Corea del Centro, ¿viste? Que ni chicha ni limonada, tibios, los que la Biblia dice que Dios va a terminar vomitando. Se vuelven locos con Boric. Agarran y dicen, no, porque cuando Argentina sale a esta etapa tan terrible con Javier Milei, necesitamos un tipo como el presidente de Chile, ¿viste? Y lo alaban, le tiran flores y todas esas cuestiones. Estando desde Venezuela, ¿quién pensás que nos termina haciendo más daño como región y a nuestro proyecto de integración como patria grande? ¿El enemigo declarado, tipo Milei, tipo María Corina, tipo Bolsonaro? ¿O esta especie de híbridos y camaleones como el presidente de Chile? Sí, es muy buena pregunta esa, porque lo mismo pensé con Alberto Fernández en Argentina. Yo creo que los tibios, y aún Boric, porque Alberto fue más que Boric desde el punto de vista de lo que hizo mejores cosas que Boric, a eso me refiero. Bueno, Boric es un verdadero... te agrego un dato ahí. Por ejemplo, vos sabés que lo hemos hablado muchas veces, yo soy muy crítico con la gestión que hizo Alberto Fernández, pero en Cuba agradecen mucho que en la cumbre que se hizo en Estados Unidos le haya dicho a Biden, por ejemplo, que había que quitar el bloqueo. Lo de Boric es nauseabundo. Directamente dice, tenemos que seguir asfixiando a Cuba. Es terrible. Sí, pero a la vez Boric, por ejemplo, critica a Israel, por ejemplo. Entonces uno ahí es donde pareciera que hay ciertos tips y que eligen a los personajes. El permitido de la dieta.
Claro, tu permitido va a ser hablar mal de nosotros. El permitido va a ser hablar bien de Cuba y decir que aquí tiene bloqueo sabiendo que no va a pasar. Entonces la pregunta es concretamente qué es lo que hacen, porque yo entiendo, a ver, Alberto Fernández, la diferencia venía de la deuda de Macri impagable y también de la gestión de Macri que fue espantosa, ¿no es cierto? Pero bueno, a la vez tenés la posibilidad de poner un estado de bienestar, de reindustrialización, de emitir, de generar, digamos, una economía lógica ¿para qué? Para pagar la deuda externa, ¿no es cierto? Porque la verdad que los sueldos no eran buenos. Pero Boric es más de lo mismo, es mucho peor y realmente le hace muy mal a la integración porque confunde. Las élites que manejan todo este sistema nos conocen muy bien, son expertos en comunicar, son expertos en entender la psiquis de cada pueblo, incluso con su propia cultura, nos conocen muy bien. Y eso es lo que hacen, confusión, confusión, división, división. Necesitan dividirnos para seguir gobernando. Y todos estos títeres son preparados por ellas y es más de lo mismo, como te digo. Por eso Venezuela está siendo tan atacada, por eso Nicaragua es tan atacada, por eso Cuba sigue siendo bloqueada. Los que son más radicales en su posición de autodeterminación son los más atacados. Por eso son una suerte de faro para ver qué está haciendo Venezuela, que se enojan tanto los del norte. A ver qué es lo que están haciendo. Bueno, eso me refiero, ¿no? Sí, yo soy particularmente bastante crítico de la idea esta del progresismo y a veces confundirla o fundirla con la izquierda. Creo que ha quedado bastante claro un poco esa diferenciación al respecto de Venezuela con lo que venimos conversando, pero también hemos encontrado que hay algunos sectores de la izquierda que se han opuesto a reconocer a Nicolás Maduro. ¿Por qué crees que hay sectores de la izquierda que toman esa posición? Más allá de los gobiernos, no digo sectores populares o organizaciones políticas en nuestro continente. Bueno, primero porque calculando que son de izquierda, que están de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos y que son sinceros, digamos, de que no tienen algún interés oculto, porque desconocen el proceso. Desconocen el proceso. Eso es una realidad porque a mí me ha tocado hablar con compañeros en Argentina que son peronistas y viste, en la época más dura de la crisis decían, pero Maduro está convertido en un dictador y se compraban el relato mediático de aquellos medios que a su vez ellos sabían que mentían porque también criticaban a Cristina de la forma que estaba. O sea, es un menjunje. Esos medios nunca dicen la verdad. Entonces, no es que dicen la verdad a veces y menten a veces cuando a uno le conviene. Siempre te ejemplifico cómo funciona ese pensamiento, Diego, que nos hemos encontrado con esta situación un montón de veces. No. Cuando dicen eso de Cristina es mentira, pero lo de Maduro es verdad. Y así ponele el nombre de López Obrador, de Evo Morales, del que vos quieras. Sí, es que ese es un grave problema, creo yo, de preparación de cuadros también. Ese es un grave problema en Argentina, evidentemente faltan cuadros, porque no puede ser que esto caletanón. De hecho, cuando pasó lo de las elecciones acá en Venezuela, con el tema famoso de las actas, los compañeros allá, los peronistas, no le creían a Maduro. O sea, es un hecho. Decían, muestren las actas. ¿Y qué actas tienen que mostrar? ¿Ustedes entienden cómo funciona el proceso? ¿Ustedes entienden que no hubo ni siquiera una impugnación en ninguna mesa? Y que ahí es donde tiene que intervenir el tema del CNE diciendo, bueno, acá hubo cuestiones raras en esta mesa. Bueno, vamos a investigar qué pasó. No hubo ninguna denuncia. Fue todo mediático. Y el que no terminó mostrando las actas fue Edmundo González ante el Tribunal Supremo como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, el problema es la ignorancia y yo creo la falta de preparación política y en geopolítica por ahí especialmente. Bueno, ¿no es cierto? en ese sentido, también hay que reconocer que tanto Lula como Petro como Cristina Fernández de Kirchner cooperaron para confundir a la militancia y que repita el cuentito de las actas. Sí, lo que pasa es que uno puede decir, bueno, ponele, Cristina es una líder ultra conocida en el mundo, en Argentina, y tiene mucha mayor responsabilidad a la hora de expresarse y tiene ciertas presiones y bla, 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 y uno puede tratar de hacer zigzag hasta poder justificar lo que Cristina dice. Pero el pueblo no tiene necesidad de mentir, no tiene necesidad, podemos tener un poquito también de pensamiento propio, de tampoco pensar que los líderes nunca se equivocan y que los líderes también actúan bajo intereses personales también y bajo presiones. Lo de Lula está clarísimo, si Lula perdió prácticamente en todo Brasil hace poco en las elecciones. Entonces Lula tiene unas presiones enormes
y no va a poder gobernar como él quiere gobernar. Eso está claro, pero por lo menos terminó reconociendo que no debe meterse en las elecciones. Y Petro es igual en Colombia, aún mayores las presiones, porque estamos hablando de que Colombia tiene hace décadas instaurado una lógica de sicariato, de paramilitarismo, de cuestiones muy duras que yo creo que mucho de nuestra militancia en Argentina no desconoce totalmente, lo desconoce, no sabe lo duro que es para el pueblo colombiano y que han sido todas estas décadas. Estamos hablando literalmente que estás en tu casa y van y te matan. O sea, van en una moto, te pegan un tiro sin ningún problema y sigue la moto, y eso sucede como está sucediendo en Ecuador ahora. Entonces yo creo que nos falta entender bien lo que pasa en cada país para así poder opinar un poco más libremente, ¿viste? Podés criticar a Maduro, podés criticar, no es que no pueda criticar, yo no me enojo con el critica, me enojo porque no tiene argumento, puede haber un montón de fallas en este proceso venezolano y un montón de críticas, pero no me vengan con el tema de las actas porque eso es un infantilismo total. Cristian, ¿cómo ves este tema de las actas, la postura de Petro, de Lula, de Cristina? Mira, yo creo que hay unas presiones exógenas y endógenas. Yo creo que el caso colombiano, como bien decía Diego, hay múltiples sectores que tratan de superponerse a la posición del presidente. Yo en su momento describía más o menos a tres sectores, ¿no? Un sector interno de una oposición muy férrea, muy virulenta, que sería más o menos esa extrema derecha que llamamos normalmente, que es el uribismo. Y son esos sectores son los que se aliaron históricamente con el paramilitarismo y los que llevaron a la profundización de la guerra sucia en el país. Por otra parte, también creo que hay sectores dentro del esquema heterogéneo que hoy gobierna Colombia, que es el pacto histórico, donde hay segmentos que no necesariamente vienen ni de la izquierda ni del progresismo, los cuales han tenido posiciones bastante, digamos, de rechazo y yo diría bastante cuestionables frente a la observación del proceso venezolano. Con lo cual, la izquierda dentro del pacto histórico ha tomado una posición muy firme de respaldo y de denuncia de que quienes están invocando tal vez la idea de desestabilizar el proceso político y democrático venezolano a través de una denuncia falsa de fraude son precisamente los sectores de la oposición. Pero precisamente esa oposición también tiene un asiento muy importante en Colombia. No olvidemos que producto de las medidas de bloqueo que se impusieron contra Venezuela en los momentos de crisis, impulsaron una migración muy importante. Y Colombia ha sido una de las naciones que más recibió parte de esa población, con la promesa, por ejemplo, en ese momento de Iván Duque, de que la población iba a recibir todo lo que le han negado en Venezuela. Iban a tener altos salarios, empleos seguros, atención médica, medios de transporte fluidos, etc. Nada de eso ocurrió, vivieron muchos en campamentos en las ciudades, en situaciones completamente inhumanas y deplorables, y el gobierno colombiano se quedó con varios millones de dólares que la USAID le envió en aquel momento. Entonces yo creo que ahí, en conjunto, esas presiones han llevado a que gobiernos como el de Petro, por ejemplo, tome posiciones ambivalentes, pero no hay que dejar de destacar que en este caso, el mismo Petro ha resuelto, digámoslo, esa contradicción de una manera que a mí me parece de últimas responsable frente a personajes como Álvaro Uribe Vélez, como Vicky Dávila, una mujer que es patrocinada por un medio de comunicación sionista como la revista Semana y que llaman a la intervención militar extranjera. No, Petro les dice, no voy a tomar esa posición, al contrario, voy a preservar las relaciones binacionales, voy a mantener el comercio y la frontera binacional, porque de lo contrario, esas acciones contundentes que me instan a tomar son básicamente llevar a la guerra a dos pueblos hermanos, y con el fratricidio no podemos jugar. Y menciono algo muy interesante que quedó en la comunicación, creo que fue de esta última semana, y es, Petro dice, no hay elecciones libres bajo bloqueos económicos extranjeros. Un bloqueo es la máxima aniquilación del voto que deja de ser por completo libre. Es la máxima interpretación contra la libertad antes que las cadenas físicas suenen. Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionaran elecciones bajo bloqueo económico en América Latina. Entonces me parece que aquí hay una posición ambivalente, pero que de última resuelve por la paz continental y por la no intromisión en las decisiones del pueblo venezolano. A mí me recuerda un poco, ya que utilizás esta palabra ambivalente, al desconcierto que había con Lula diciendo que no iba a reconocer la elección
y al mismo tiempo sale un comunicado del PT, del partido del que Lula es presidente, felicitando la victoria de Nicolás Maduro, que no lo entiende, por lo menos hablando con compañeros en Brasil. Está bien, daban explicaciones parecidas a estas, pero era como bastante difícil. Yo creo que nos termina haciendo un daño enorme e incalculable y que en algún momento deberíamos volver a la racionalidad política, donde el antiimperialismo termina siendo el eje y no las buenas intenciones. Pero para eso estamos en Monoblog, para que lo sigamos charlando y para que lo sigamos discutiendo. Donde no tenemos ninguna duda y donde no hay ningún doblez, mi querido Diego, en la lucha, es en Israel. Porque en Israel están chochos con Edmundo González. Mirá. Israel reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Israel expresa preocupación por la persecución política y las detenciones arbitrarias por parte del régimen y se suma al llamado de muchos en la comunidad internacional para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Diego, querido, no me haga formularte la pregunta. ¿El Estado de Israel preocupado por los derechos humanos en Venezuela? Bueno, ese es un tema bastante contradictorio. Primero, siendo que una declaración oficial del gobierno de Netanyahu, también habría que acompañarla y anexarle a esa denuncia el pedido de captura de la CP de la Corte Penal Internacional del presidente de Israel. Así que los muchachos están bastante confundidos y parece que hay algunas discrepancias y divisiones a nivel internacional en relación a qué hacer con el gobierno de Netanyahu, me parece, no con Israel, porque bueno, Israel desde el nacimiento nació gracias a la declaración Balfour, gracias a los grandes banqueros y élites mundiales, a los Rothschild específicamente, que empujaron la creación allí en colonias que pertenecían a Inglaterra, a la corona británica. Así que estamos hablando que es una manifestación y un simbolismo de las élites en Medio Oriente para proteger los intereses petroleros, geoestratégicos, allí en esa zona. O sea, entendiendo que Israel es eso. Así que, bueno, ¿qué puedo decir? La verdad que no tiene mucho análisis al respecto, porque lo que está sucediendo allí en Palestina es realmente a esta altura, yo diría algo de qué avergonzarse a nivel mundial, la sociedad mundial, ¿no? Especialmente aquellos que tienen la capacidad de llegar a mucha gente, como los grandes actores de cine, los grandes músicos, todos aquellos que tienen mucha influencia a nivel mundial y no dicen absolutamente nada. Pero es parte de la hipocresía del poder real, ¿no es cierto? Que nos ha acostumbrado a que lo que ellos hacen está bien y lo que otros no hacen está mal, porque en realidad que acá en Venezuela no sucede lo que está sucediendo en esa zona, ¿no es cierto? No hay ni presos políticos, no hay ningún tipo de genocidio, no matan opositores, porque la realidad acá los que siempre mueren son los chavistas. Eso es una realidad. A lo largo de estos 25 años de chavismo, siempre la desestabilización tuvo que ver, incluso con prender fuego a gente que parecía chavista. Estas son las formas de operar que tiene el fascismo a nivel mundial, que por cierto está en crecimiento, hay que decirlo, ¿no? Vox en España, vamos a ver qué pasa en Alemania también, y a nivel latinoamericano, ¿qué es lo que quieren? Literalmente instalar regímenes fascistas que traten de controlar cualquier tipo de expresión que los contradiga. Ahora, Cristian, no podemos dejar de señalar las profundas vinculaciones que hay entre el partido de Netanyahu y la formación política de María Corina Machado, Edmundo González y toda la mar en coche. Es verdad, la señora Machado, de hecho, saludaba en muchas entrevistas al gobierno de Benjamín Netanyahu porque tiene un acuerdo político directamente con el Likud, ¿no? Yo creo que ese compromiso de algún modo también está asociado a su pedido de intervención militar por parte de Israel en Venezuela, así como lo ha vociferado a grito herido para que también los estadounidenses intervengan. No me queda ninguna duda de que ahí hay una complicidad y un maridaje que es perverso en la situación actual, donde yo creo que es importante insistir para desenmascarar este tipo de personajes que algunos medios, incluso yo no sé si lo hacen de manera simplemente, digámoslo, honesta o si lo hacen desprevenidos o por ingenuidad, pero que le lavan la cara presentando a esta señora como si fuese una demócrata cuando llevan décadas intentando desestabilizar a Venezuela e intentando
dar golpes de Estado. Entonces, ahora porque se presentaron a unas elecciones, vamos a creerle que son demócratas de ninguna manera. Me parece a mí que esa sea una voz respetable y respetuosa de los procedimientos políticos a los que aspiramos en nuestro continente. Y mirá que tiene cara de mala la Sayona, ¿eh? Diego, no te me vas a escapar. Antes de irte, vamos a hacerte la pregunta que quema, que es la pregunta más cómoda, con la que más a gusto te vas a sentir en este monoblog. ¿Estás preparado para la pregunta que quema? Dale, dale. Bien. Te vamos a poner en un compromiso chauvinista, si se me permite. A ver, Dieguito, en la lucha. Ten en cuenta que tenés un montón de gente del otro lado que te sigue, muchos venezolanos, muchos argentinos. Seguramente habrá de otros países, pero vamos a centrarnos en estos dos, que son tus dos principales audiencias. Tenés familiares, seres queridos. La pregunta es bastante sencilla. ¿Qué vas a hacer, querido? ¿Te vas a quedar en Venezuela? ¿Vas a volver a Argentina? Y pincho un poquito más, si se me permite. ¿Extrañás un poco las empanadas? ¿Estás queriendo comerte un buen choripán? ¿O ya estás a pura arepa y no te importa más nada? No, bueno, por un lado, bueno, no sé si voy a responder exactamente lo que te gustaría que responda, pero la verdad es que no sé qué voy a hacer. Estoy todavía en el limbo de la duda. No sé exactamente qué voy a hacer. Ahora, si me quedo o vuelvo. Respecto a qué extraño, la carne argentina, olvídate, la mejor. Cordero patagónico, de donde soy yo, pero no tiene comparación. Acá hay muchas cosas muy ricas. El tema panadería es mejor en Venezuela que en Argentina, porque acá hay muchos portugueses que han migrado a Venezuela y tienen muchos panaderías y son muy buenos, muy buenas panaderías. Pero la carne argentina y los helados argentinos, especialmente de la Patagonia argentina, a mí me fascina. Hace un tiempo, Diego, porque para esto viene la pregunta, cerramos esa grieta con el querido profe Sebastián Salgado, hermanamos a nuestros pueblos porque festejamos un cumpleaños con las choriarepas, que nos comimos unos choripanes de arepa y se terminó el problema, todos felices y todos contentos. Sea en Venezuela, sea en Argentina, un poquito en cada lugar, siempre es un placer conversar con vos. Será hasta la próxima, querido Diego. Gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la producción, por esta invitación y por supuesto siempre acá pendiente, dispuesto y como dicen acá en Venezuela, estoy a la orden.